El siguiente video es patrocinado por Whokeys, los mejores precios para licencias originales de Windows y Office, y con el código PROFE escrito en mayúsculas obtendrás un 25% de descuento. Realizas el pago con el método que tú quieras. Esta serial te servirá para un computador y de por vida. Finalmente, licencias genuinas cuya activación es muy rápida y sencilla. Y por la serial que ellos te entregan podrás actualizar tu Windows 10 a Windows 11 totalmente legal y gratuito, e incluso puedes comprobar si tu computador quedó activado de manera permanente. Para saber cómo hacer todo esto en el paso a paso, te dejo un tutorial en la descripción de este video. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Acá, el profe Juan Antonio desde Arica, Chile, te doy las gracias por estar en este video y la bienvenida al noticiero del profe, tu noticiero del jailbreak. La noticia de hoy gira en torno a Lars, también conocido como OPA 334. Hace un tiempo atrás estuvimos hablando de su jailbreak, el Fugu 15 Max, y hay novedades muy buenas. Lo último que él nos estuvo compartiendo, que se iba a estar trabajando con todo el tema de la inyección de tweaks para que estos estén funcionando en su jailbreak, pero que había un problema debido a que no podía estar activado el Wi-Fi debido a que el equipo se reiniciaba. Pero luego, después de unos días, estuvo compartiendo esta captura de pantalla allí en iOS 15 y podíamos ver que efectivamente estaba el Wi-Fi activado y ahí abierta la herramienta de Fugu 15, y sí, finalmente estuvo compartiendo la solución. Luego lo que podemos ver acá es que si bien el Wi-Fi tiene que estar apagado en el momento en el cual se está realizando el jailbreak, luego que termina todo el proceso lo podemos reactivar con total tranquilidad, al punto en el cual nos mostró este video. Él lo llamó el endgame, ¿cierto? Cuando termina todo, .mp4. Bueno, le vamos a dar play para ver de qué se trata y podemos ver que se encuentra allí en Silio, en este gestor de paquetes, y efectivamente está ahí, muestra todo lo que es la actualización de todos los paquetes. Vemos cómo carga cada uno de ellos, la descarga de estos paquetes, luego viene la instalación de cada uno de ellos. Así que finalmente estos paquetes que se tiene error ahí en el jailbreak de China, podemos ver que ahí está corriendo sin ningún problema, le da ahí en done y todo está corriendo tal como se espera. También nos mostró esta captura de pantalla donde podemos ver acá al gestor de paquetes de Zebra. No se descarta obviamente que Installer y Saily también se pueden estar ocupando. Yo creo que también van a funcionar sin problemas. Él estuvo compartiendo este enlace para los creadores de tweaks para que tengan todo el conocimiento anticipado de cómo tienen que estar configurando sus tweaks para que esté corriendo con su jailbreak de Fugu 15 Max. Y Lars OPA 334 fue mucho más allá. Él estuvo diciendo que la IPA del instalador de este jailbreak él la iba a estar compartiendo con los developers, con los creadores de tweaks, para que puedan estar probando desde ya sus tweaks, cosa que cuando sea liberado este jailbreak de Fugu 15 Max ya tengamos varios tweaks para estar instalando en nuestros dispositivos. Pero tal como él lo menciona, todavía hay algunas cosas que estar consiguiendo con el user space, con la interfaz gráfica, ¿cierto? Cómo va a lucir la aplicación finalmente, donde va a estar el botón que yo voy a presionar jailbreak para que lo esté realizando, y los dispositivos A14, los iPhone 12 todavía tienen ahí algunos problemas para estarlo solucionando, y es esta misma versión que él estuvo hablando, que compartió a los desarrolladores, que fue la que se filtró y la que ya instalé allí en mi dispositivo. Pero antes de contarte mi experiencia, te voy a contar la de los creadores de tweaks, cómo la han pasado con esta herramienta. Podemos ver acá a Cerus, que es un diseñador de temas que son muy conocidos en el mundo del jailbreak. Nos mostró esta captura de pantalla de Silio, pero si le hacemos un zoom, podemos ver acá a Silio, su iPhone 13 Pro Max. Ahí tú puedes ver la versión de iOS en la cual se tiene instalado, y la versión de Silio también que está corriendo allí en ese dispositivo. Otra persona que también estuvo compartiendo su experiencia fue iCraze iOS, que es un diseñador de muchísimos tweaks en el mundo del jailbreak, y acá nos muestra su pantalla de inicio, y acá ya hay varios. Podemos ver en el dock que tiene 5 iconos, podemos ver que hay un tema también que está aplicado, y la distribución de los iconos también allí en la pantalla de inicio vemos que ha cambiado, son varios los que están corriendo sin ningún problema tal como lo podemos ver. También tenemos la experiencia acá de Pum Smart, el cual estuvo mostrando todos los tweaks que él ya ha actualizado para este jailbreak tipo rootless, que es el de Fugu 15 Max. Nos mostró esta captura de pantalla ahí en Silio. Bueno, nos está mostrando en realidad su repo, y acá los podemos ver. O sea, se están poniendo las pilas. Hay varios que ya están trabajando y no son los únicos, porque así como se actualizan los tweaks que acabamos de ver, también lo hacen las repos. Acá tenemos a Charis, la cual estuvo anunciando que ya todos los tweaks en el formato de rootless ya se pueden estar subiendo por los creadores de tweaks a su repo, para que luego nosotros, cuando tengamos el jailbreak y tengamos instalada esta repo, que es una de las indispensables, ya podamos estar instalando tweaks y están funcionando con este jailbreak del creador de Trollstore. Lo mismo estuvo anunciando la repo de Havoc, que hace un tiempo atrás era Packix, luego cambió el nombre y estuvieron diciendo lo mismo, que ya los tweaks allí en formato rootless también se pueden estar subiendo a su repo para que pronto los estemos disfrutando en nuestros equipos. Así que da la impresión de que todos los planetas se van alineando, los creadores de tweaks, las repos,
repos, las actualizaciones que vamos viendo allí en estas cuentas de Twitter, así que vamos por muy buen camino, cosa que cuando este jailbreak ya sea liberado de forma oficial a todo el público, podamos tener la mejor experiencia en nuestros equipos. Ahora, un dato importante a considerar es esta pregunta que le estuvo realizando Ichitazo allí a Lars. Le preguntó si es que su jailbreak, el de Fugu 15 Max, iba a incluir algún bypass para la detección del jailbreak, cosa que las aplicaciones no se den cuenta que tú lo tienes hecho en el dispositivo, tal como lo podemos ver con el jailbreak de China. Y bueno, le dijo Oppa que actualmente no descartó, no estuvo diciendo que no lo iba a traer, pero al día de hoy no lo incluye, así que esperemos que también lo esté trayendo para que no tengamos problemas con ninguna aplicación. Pero si no llega a pasar, tú ya sabes que acá en el canal yo te voy a estar mostrando tweaks que te van a permitir realizar esto, aunque la herramienta de Fugu 15 Max no lo traiga incluido, como sí lo hace el jailbreak de China. Ahora, otro dato interesante respecto a la instalación de este jailbreak, él dice que él podría estar construyendo una página web estilo Jailbreak Me, cosa que deslicemos o toquemos un enlace allí en Safari y se instale este jailbreak, pero en realidad dice que no tiene mucho sentido, porque podemos bajar la IPA y la instalamos con TrollStore, así que en realidad no viene a ser muy producente tenerlo desde Safari. Y para que veas cómo que luce todo este jailbreak y cómo se realiza, lo tenemos en este video. Se abre ahí el jailbreak, la aplicación del Fugu 15 Max, presiona allí en el botón de jailbreak y empieza a realizar todo este proceso, así que vamos aguardando para que veas cómo luce todo esto allí en el dispositivo. Luego que continúa avanzando todo este progreso, finalmente va a decir que está iniciando el jailbreak, que está arrancando todos los procesos necesarios, le da ahí en Success. Si te das cuenta, en este momento lo que va a hacer, ingresa a Zebra, este gestor de paquetes, tenía apagado el Wi-Fi, lo viste, encendió los datos móviles y ahora puede entrar a Zebra, y también vemos que ingresa sin ningún tipo de problema también allí a Cilio, así que de que está funcionando bien, está corriendo allí de maravillas, tal como tú lo puedes estar apreciando. Así que si tú te encuentras en alguna de estas versiones de iOS, son muy buenas noticias para ti. ¿Ves que valió la pena estar esperando? Lo que debes recordar son los dispositivos compatibles con Fugu 15 Max. Y bueno, son desde los A12 para arriba. Entonces si tú dices, pero yo tengo una 11, una inferior, ¿será que nos excluyeron, nos discriminaron? Bueno, la respuesta es no. Si tú tienes alguno de estos equipos, ya al día de hoy puedes estar realizando el jailbreak incluso en iOS 16 con Pale Rain. Y ahora con toda esta filtración de Fugu 15 Max, ¿es estable? Sí. ¿Funcionan los tweaks? Sí. ¿Drena la batería? En realidad no hay una mala experiencia con aquello, pero como todavía no es la versión final, no recomiendo estarla instalando, así que si la encuentras por ahí dando vueltas, no vendría a ser como la versión más óptima. Hemos esperado tanto tiempo para tener este jailbreak. Si algo llega a salir mal y lo arruinas, imagínate tener que estar subiendo a iOS 16 y estar esperando quizás cuánto tiempo más. Entonces, ¿cuándo la vamos a tener ya con nosotros? El mismo Lars, Oppa 334, estuvo diciendo que el tiempo puede ir variando, puede arrancar desde 2 hasta 6 semanas, que cuesta esperar unos días más para tenerlo finalmente en nuestros equipos. Y él también estuvo aclarando que cuando esta herramienta sea liberada, ya no se va a llamar Fugu 15 Max, es simplemente un nombre temporal que le ha dado esta herramienta, luego lo va a estar actualizando, así que ya nos vamos a estar enterando cómo es que la va a llamar. Y cuando ocurra todo eso y cualquier otra novedad, tú ya sabes que te la voy a estar compartiendo acá en mi canal, porque subo contenido relacionado con el jailbreak todas las semanas. Así que sería todo eso por esta ocasión. Se despide ahora el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Te espero esta semana con otro video. Chao, chao.